Fíjense que vuelve la bonita tradición de la derecha de hacer estos desplegados, esta cosa extraña de ser abajo firmantes, que yo como Joaquín Sabina, ni abajo firmante ni vendedora de humo. ¡Qué barbaridad! 23 expresidentes, exjefes de Estado firman un desplegado en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también apoyada por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Tenemos semanas cubriendo la situación. Primero decían que no iba a pasar, luego vieron que tuvimos mayoría en las cámaras, que ya es un hecho, que se está teniendo este diálogo en parlamentos, en foros, en reuniones y demás, porque ya la cuestión no es si va a pasar la reforma, si se va a llevar a cabo, sino en qué situación, en qué contexto y de qué manera se va a pasar y si va a haber modificaciones o no y todo esto, pero ya es un hecho, nadie cuestiona si se necesita o no, ya ni siquiera la misma Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, este desplegado llama mucho la atención porque a mí me parece que es una especie de ya último recurso, de patadas de ahogado. Y también me llama la atención porque yo leí la lista de seres inmundos que firmaron el comunicado este y es que no hay manera de defender a ninguno. Para no aburrirlos y para no provocarles náuseas, voy a leer solo algunos y ya si ustedes retoman algún otro nombre que les haya llamado la atención, pues maravilloso. Fíjense, está Aznar de España, está Felipe Calderón Hinojosa de México. Que qué curioso que no tiene valor para ver a los mexicanos a la cara y tiene años refundido en un búnker que se supone que está en España, por allá, pero sí tiene el valor, tiene la caradura de firmar desplegados, de entrometerse en la vida política de nuestro país, aun cuando él hizo una carnicería en su gestión, cuando él está implicado en muchos casos de corrupción y de pactar con el crimen organizado y con los narcos directamente. Curioso, curioso. A ver, otro que me haya llamado la atención, Duque de Colombia, bueno, Vicente Fox de México. Vicente Fox Quesada firmó este desplegado. Mauricio Macri de Argentina. ¿Quién más? A ver, Lenin Moreno de Ecuador. No, Rajoy de España. Ay, no, ya ni le sigo porque a cual más. De verdad, una persona que se rescate de aquí, yo no encontré. A ver, vamos a darle una ronda y luego vemos lo que le respondió Claudia Sheinbaum Pardo a este desplegado, a estos personajes. Pepe, me urge saber cuál es tu lectura de esta situación. Pues es muy interesante la lista, ahorita que tú los mencionabas, rápidamente, bueno, son personajes impresentables, como bien mencionabas. Primero, bueno, uno de ellos, y es rápido mencionarlos, Mauricio Macri, rápidamente, pues sabemos quién es Macri, el que estaba detrás de Javier Milei, o el que está detrás de Javier Milei, aunque hay disputas ahorita ya con Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de Javier Milei, y que era la ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Vemos que Milei fue controlado por Mauricio Macri. Ahorita Milei tiene un problema garrafal, prácticamente, pero es el monstruo de Macri, porque Milei no tenía realmente la forma de ganar prácticamente, sino que la estructura del PRO, que es la propuesta republicana, el partido de Macri, apoya a Javier Milei y Patricia Bullrich, que era la candidata presidencial en ese momento, se va con Milei, apoya a Milei para ya ganarle al peronismo que encabezaba Sergio Massa, el exministro de Economía con Alberto Fernández. Entonces, prácticamente Mauricio Macri es el responsable de Milei. Ahorita lo que está pasando con la inflación, el tema de la desaparición de Loan, que es un niño que desapareció, que es todo un caso terrible en Corrientes, que es una provincia de Argentina, se le está cayendo algunas cosas a Javier Milei junto con Patricia Bullrich, que son pues los monstruitos de este personaje que firma. ¿Con qué autoridad moral firma Mauricio Macri cuando él utiliza el poder judicial
para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner, ex vicepresidenta y presidenta de Argentina. ¿Con qué cara utiliza este Macri para utilizar a estos jueces, a estos fiscales y también a otros personajes para perseguir a la presidenta? Pues claro que va a defender al Poder Judicial, porque igual en Argentina está corrompido. Acuérdense cuando se enfrentan a Néstor Kirchner en el 2002, cuando llega Néstor Kirchner después de una crisis tremenda en 2003, también se enfrentan a una crisis pero tremenda con el Poder Judicial. Tuvo enfrentamientos Néstor con el presidente de la Suprema Corte, si no se me olvida, era Nazareno. Nazareno se enfrenta a Néstor Kirchner. Entonces, el Poder Judicial de Argentina está igual de corrompido que el de México, y el presidente Kirchner, que el finado Kirchner, se enfrenta a ese Poder Judicial. Entonces, ¿con qué cara Macri? Pastrana, que es expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, es uno de los intelectuales del Plan Colombia, junto con Álvaro Uribe, que son los que se entregan a Estados Unidos y se crea la guerra contra las drogas en Colombia, la versión de Felipe Calderón. Pues claro que Pastrana va a apoyar a Felipe Calderón, porque Pastrana siguió la misma lógica de Calderón, junto con Álvaro Uribe, que hay que recordar que Pastrana llega en los 90s y Uribe llega ya en los 2000, pero el Plan Colombia siguió con ellos. Entonces, pues, ¿de qué cara? Lenin Moreno, quien traiciona a la Revolución Ciudadana, quien traiciona a Rafael Correa, que llega gracias a la Revolución Ciudadana y que cuando llega al poder encarcela a Jorge Glass, utiliza al Poder Judicial también, el de Ecuador, para encarcelar a su propio vicepresidente. Entonces, ¿con qué cara hace este personaje traidor y firma? Bueno, ese es uno, que es Lenin Moreno. Guillermo Lasso, que Guillermo Lasso le fue preparando el camino al actual presidente Daniel Noboa, y que el mismo Lenin Moreno le prepara el camino a Guillermo Lasso. Entonces, prácticamente, ¿con qué cara estos personajes firman este comunicado? Vemos a muchos impresentables. Mario Adopt, el de Paraguay, que fue presidente, que aunque se llevó bien con el presidente López Obrador, pues ahorita se está uniendo a estos fachos. Vemos a otros impresentables, por ejemplo, Aznar, que fue el presidente de España, que estuvo apoyando la guerra en Irak, que estuvo como tapete, ¿no? En este tema de las armas químicas que no se encontraron contra Saddam Hussein, que el objetivo era destruir a Saddam Hussein en Irak. Entonces vemos que Aznar es otro impresentable que representa al Partido Popular, al PP, o sea, que es un partido realmente de derecha, es conservador, es un partido prácticamente hermano de Vox, nada más que Vox es más radical, entre comillas, pero al final de cuentas son una basura estos personajes, y todo lo que no ha hecho Aznar beneficiando a las empresas extranjeras como Repsol, como Iberdrola, que el mismo Felipe Calderón benefició. Entonces, nos podríamos ir largos y tendidos con esta lista, ir viendo los perfiles que son de cada uno de ellos. Hay otros impresentables como Carlos Mesas, el de Bolivia, que estuvo detrás del golpe de Estado en el 2020 que no se haga, igual que Fernando Camacho, ex gobernador de Santa Cruz, etcétera. O sea, yo no sé con qué cara firman este comunicado, y hay muchos nombres que podremos ir desmenuzando. Más o menos ya di una introducción. Mega introducción. ¿Con qué cara? Pues, como tú dices, están cortados con la misma tijera, defienden los mismos intereses, y lo que más me sorprende de esto que mencionas, o lo que destaco, es que tienen el común denominador de haber usado la Suprema Corte o al Poder Judicial, según el caso, de manera deliberada, de manera absolutamente corrupta, de una forma en la que pueden beneficiar o a los intereses privados, o que pueden pues servirse de ella, ¿no? Para llevar a cabo sus tropelías, sus crímenes. Aznar, dices muy bien, se dio a la tarea de también sembrar esta narrativa, ¿no? Sirvió de alguna manera a la narrativa xenofóbica, de discriminación a cierto sector de la población a nivel mundial. Entonces yo creo que está muy, muy interesante revisar nombre por nombre, y pues
curioso, ¿no? Curioso que se presten a este intervencionismo porque últimamente, ¿qué carajos les importa lo que pase en México? Y si el pueblo elige, y si el pueblo pone, y si el pueblo quita, a ellos no les debe de brincar nada porque ni viven aquí, ni votan aquí, ni nada. O sea, y ellos ya tuvieron su momento para hacer las cosas bien o mal, que su país los juzgue, así como nosotros vamos a juzgar al Poder Judicial en este caso, que ya vamos a ir adelante con el tema que viene, pero pues no nos tiene muy contentos. Y ayer se preguntaban, ¿qué hicimos mal en el Poder Judicial? No, pues es que tenemos una lista que no termina. Así como podemos darnos un programa entero de revisar esta lista de jefes de Estado, podemos hacer lo mismo con los errores del Poder Judicial. Entonces, yo creo que es nuestro cuento, nuestra historia, y nosotros hacemos y deshacemos, y para eso elegimos la mayoría en las cámaras, y para eso refrendamos el proyecto de la Cuarta Transformación, que tenía esta reforma como bandera y que si no se llevó a cabo antes, fue porque pues teníamos el Poder Judicial en contra precisamente. Dice Marco Antonio Guerrero, Aznar, la porra te saluda. Híjole, pues sí. Libero Pensatore, 23 corruptos y asesinos. Dice Cherokee, entre briagos, drogos y mochos, ni a cuál irle. No, pues es que los primeros dos, pues cada quien, pero ya lo mocho y lo facho, híjole. Ni machos, ni fachos, ni mochos, aquí queremos. Dice Trinidad, son una bola de criminales los de la lista esa. Sí. Miriam dice el carnicero de Michoacán, cobarde, es un cobarde, es un cobarde. Esto de que esté firmando desplegados y tuiteando mientras no es capaz de pararse en este país, híjole, yo no sé quién le dice que eso se ve bien, yo no sé quién le dice que eso jala, que eso convence de ninguna manera. Dice Toro Serpiente, son disparates de borracho o alucinaciones de guariguano. Ojalá fueran solamente eso, ojalá fueran inofensivos, ojalá solamente tuvieran ciertas adicciones y no fueran personajes deleznables que han destruido a nuestro país deliberadamente. Dice Sergio Gámez, tan simple es entender la posición de esa bola de tarados que son cómplices de la oposición, de violadores de los derechos humanos, asesinos, etcétera. Sí, tienen una larga lista de pecados por ahí. Sandro, ¿cómo ves esta lista? ¿Cómo ves el numerito que está haciendo la derecha internacional tan lamentable? Digo, que no es que haya hecho algo bien algún día, pero híjole. A ver, Iniciativa Democrática de las Américas y España es sin duda digamos, un ente, una organización internacional que aglutina, digamos, es como una especie de lobbying político de la derecha o de las derechas. Ya mencionaban en esta larga lista en los nombres de quienes participan en esta organización, se nota su carácter. Ahí, ahorita mencionaban algo, hay un nombre que me llamó muchísimo la atención. Alfredo Cristiani fue presidente en Salvador a principios de los años 90, juiciado por una masacre en una de las comunidades de El Salvador a finales, creo que principios de los 90, finales de los 80, inicio de los 90, y me sorprendió verlo porque yo pensé que era alguien que ya estaba, digamos, fuera de la escena política, que estaba disfrutando de, digamos, pues, de la historia y de los privilegios que deja el ser un presidente con este tipo de carácter. Celebrar o preocuparse un poco esto que mencionas, Melissa, de que la política interior de México ocupa un espacio en, digamos, la política internacional. Es tan fuerte el avance de la reforma al Poder Judicial por parte del grupo mayoritario en el poder en México, que es Morena, Partido Verde y PT, y digamos los aliados de este movimiento conocido como la Cuarta Transformación, que este órgano o esta organización, que funciona más bien como un ente legitimador, un ente que genera un cierto espacio o una opinión en el debate internacional y postura, pero además operación política para que
los gobiernos con una visión de derecha asuman presidencias o tengan injerencia en distintos países de América Latina, pues funciona como un ente de respaldo a un poder judicial que encabeza la magistrada Piña y otros impresentables quizás, que están desesperados por tratar de sacar algo o incluso yo diría de meterse a las negociaciones. Vemos cómo los frentes, digamos, de disputa política del presidente y del proyecto que encabeza no aflojan. Tiene el tema de Latinus, está haciendo mucha fuerza para que suceda la batalla judicial, la reforma del Poder Judicial, perdón, pero aparte sigue haciendo gobierno. O sea, lo vemos los fines de semana en una gira con la presidenta, en digamos, como entrega informal, recepción informal de obras, de avances, de actores por todo el estado. Vemos la detención de dos personas importantes en los últimos días que forman parte de células del crimen organizado. Vemos que se anuncia con digamos, con bombo y platillo la licitación del tren de pasajeros que correrá Guadalajara, Querétaro, creo que Monterrey. Digamos, esto es parte de justo el avance de la política interior mexicana y tiene una respuesta a la política internacional. Y por último, decir, bueno, la pugna entre las derechas y las izquierdas es algo que México no puede ser ajeno. Existe una pugna de dos visiones de mundo, políticas económicas, diría más bien yo, económicas, son dos posturas en pugna, una que apela al sistema de justicia social y bienestar de las mayorías, principalmente, digamos, la reivindicación de las clases populares, como vimos en Francia, y otra que apela a el debilitamiento de las instituciones o de las facultades del Estado para velar por digamos, estos derechos, esta justicia social y, digamos, la mezcla o la relación institucionalizada entre el poder económico y el poder político. La pugna ahí está, es algo que va a seguir y pues México no se escapa, ¿no? Claro, y además es natural esto, ¿eh? Es algo que se ha visto históricamente, es algo que se va a seguir viendo, no importa qué tan bueno sea un proyecto, no importa qué tan rancio sea el otro. Creo que es algo natural, es propio hasta de la lucha de clases, vamos, esta tensión, este jaloneo, y yo creo que ese mismo pues debate es lo que nos hace también tomar con mayor responsabilidad cuando llegamos a ciertos lugares, cuando tenemos un proyecto, cuando militamos en algún partido que está en el poder en ese momento. Y yo creo que está bien, pero también diría que hay que tener tantita madre como estos ex jefes de Estado no la están teniendo. Y al respecto, nuestra virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se pronunció en su conferencia que tuvo a mediodía, ya dio una respuesta y me fascinó. Tenemos un video, vamos a verlo y ahorita comentamos. Es como de mucho autoconsumo, ¿no? O sea, ¿en quién quieren influir? Si no les funcionó el hashtag de narcopresidente y narcocandidata, pues ahora creen que un desplegado de ex jefes de Estado vinculados con la derecha y el conservadurismo les va a funcionar. O sea, primero, claramente es la derecha internacional, digamos. Y segundo, pues se hablan a ellos mismos. La verdad, porque ¿a quién más le hablan? ¿Ustedes creen que van a influir en el pueblo de México un desplegado firmado por expresidentes, comandado por Calderón y Fox? Entonces yo creo que es de mucho autoconsumo y querer influir desde fuera. Ahora sí que es como aquellos que en el siglo XIX fueron a buscar a los de afuera para influir en México, ¿no? Ya con el exceso de la intervención francesa. Ok, perdón.
¿Qué tal? La cara de Claudia es entre que le da risa, entre que no se lo puede creer, con qué cara dice, es como de autoconsumo, porque pues si no les funciona ni el hashtag al que le invirtieron millones de dólares por meses, ¿no? Era $1 millón a la semana, una cantidad que ni siquiera podemos comprender, yo creo, o sea, yo creo que la mayoría de la gente no va a ver esa cantidad nunca en su vida. Entonces, si no les funcionan sus estrategias de comunicación a nivel, vamos a decirlo, local, con temas locales, con voceros locales, por más asquerosos que sean, ¿cómo van a pensar que les van a funcionar estos desplegados que además, ¿quién va a leer? La verdad, ¿quién los va a leer? Nosotros porque estábamos en el mitote día y noche, pero así que tú digas, uy, mi vecina supo del desplegado y se sorprendió porque Aznar lo firmó, jamás en la vida. Entonces, pues más bien es el performance, tenemos una oposición que está haciendo performance nada más. Y al respecto tengo aquí una publicación que no le mandé el video a Marvel porque lo acabo de encontrar, pero es Kenia López Rabadán diciendo, le decimos a López Obrador, qué lástima que nunca supo dialogar, qué lástima que demuestra su falta de entendimiento de la pluralidad. ¿Nunca quiso dialogar? Pues yo recuerdo por lo menos un par de instancias en las últimas semanas o en los últimos meses en los que el presidente estuvo dispuesto a dialogar, en los que habló de la ministra presidenta Norma Piña, en la que le pidió que por favor donara los fideicomisos y ella o lo dejaba en visto o lo ignoraba o le decía que sí, pero siempre no. Mientras ella se reunía con Alito Moreno, con otros perfiles de otros partidos de oposición en lo oscurito, mientras mandaba mensajes para amedrentar legisladores, mientras hacía 1000 numeritos, mientras acosaba a sus compañeros. Entonces, yo creo que esto no se trata de falta de diálogo, no se trata de que haya cierta cerrazón ni de parte de nuestro presidente ni de parte de Claudia Sheinbaum. Yo creo que más bien es que cuando hubo tiempo, cuando fue oportuno dialogar al respecto, ella no quiso y nadie del Poder Judicial quiso dialogar, quiso sentarse a ver, a escuchar al pueblo, a entender por qué había tanta demanda, entender por qué había tanta frustración y tanto descontento en la población. Y ahora que ya sienten que se les va su cochinito, que se les va el privilegio, ahora sí quieren dialogar. Y digo, perfecto que dialoguen, pero en los parlamentos, en los foros, con los legisladores, que es realmente con quien ya tienen que dialogar, no con el presidente. ¿Qué quieren decirle? Que, ay, mire, por favor, es que no va a pasar, no va a pasar. Y tan no va a pasar que hoy el presidente en la mañanera se pronunció una vez más al respecto cuando estaba tocando el tema de la Comisión Federal de Electricidad, el rescate, la inversión histórica que se hizo en ella, en Pemex, y cómo todo es gracias a los trabajadores que estuvieron de su lado, que lo apoyaron. Y dice, por cierto, a finales de año vamos a llegar al 60% de generación de energía eléctrica. Y ahora que me acuerdo, dice, el Poder Judicial por eso no me tiene tan contento porque echó para atrás la ley de la industria eléctrica, que, entre otras cosas, buscaba proteger a la ciudadanía, al pueblo de México, fijando tarifas justas, de alguna forma blindando esto y también fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad para que fuera la principal generadora de energía y demás, diferente a como era en sexenios anteriores, que se le daba toda la prioridad a empresas extranjeras. Entonces, el Poder Judicial hace unos meses, hace poco, o ya se me hace poco, pero sí, hace no tantísimo, pues echó para atrás esta ley. Vamos a ver el video y ahora sí le entramos con todo. Por eso no me tienen tan contentos los del Poder Judicial, porque ellos, a ti, que me digan si no, por defender a empresas extranjeras, cancelaron la ley eléctrica, que era para beneficiar a los consumidores mexicanos. Y no les importó. Entonces ahora hacen como que nada más es un capricho de nosotros, ¿no? O una venganza, no
no es mi fuerte la venganza. Yo no odio. Nada más que no olvido. Presidente, el subsidio entonces sería ya para lo que está corriendo ahorita, para este año. Para el siguiente año. Es que ya queda por ley, ya está el decreto. Eso es la fuente de financiamiento. ¿De dónde va a salir el dinero? Para el siguiente Si no año lo otorgara la Comisión Federal, de todas maneras lo tiene que otorgar Hacienda. Ajá, entonces todavía no es seguro, no se sabe para el siguiente año si sea la CFE la que otorgue este recurso. Depende cómo le vaya, ¿no? Y lo que decida la presidenta. ¿Qué tal? Dice, por cierto, ahora que me acuerdo, creo que se va a ir mi luz. Sí, está lloviendo horrible. Si me voy, me esperan, regreso. ¿Cómo ves, Pepe Fuentes? Dice, por cierto, por eso no me tienen tan contento. Sí, se fue tu luz. Y bueno, ahorita que regrese nuestra querida Melissa, pero sí es importante mencionar que el Poder Judicial pues está corrompido. Ya mencionábamos algunos casos, ¿no? En América Latina, también, ¿no? El enfrentamiento que yo les platicaba de Julio Nazareno, que fue el presidente de la Suprema Corte cuando estaba Néstor Kirchner, que por cierto era menemista. ¿Qué tenían en común estos jueces? Pues que eran nombrados por Carlos Menem, y Carlos Menem pues prácticamente era el espejo de Carlos Salinas de Gortari y todos estos neoliberales, igual que Pastrana, igual que Aznar, son neoliberales, todos son neoliberales. Lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, contestando a lo que dijo Sheinbaum, pues prácticamente es verdad, nada más se hablan para ellos, no le llegan a las personas, no le llegan al pueblo como tal, sino es como un apoyo entre las derechas, porque saben que se van a tocar sus privilegios y además comparten algo en común. Por ejemplo, Calderón y Aznar, que formaron parte de las empresas que entregaron el sector energético de sus países, y esto va relacionado con lo que ahí se dijo en la mañanera. ¿Cómo se resolvió el tema de la Comisión Federal de Electricidad? Pues rescatándola prácticamente con políticas nacionalistas, dejando atrás la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que le entregaba la generación de electricidad a las empresas particulares. Lo que querían hacer era destruir a la CFE, hacer la chatarra. Lo saben muy bien los que viven en el norte del país y también en el sur, que por ejemplo las plantas, las centrales, las hidroeléctricas las estaban haciendo chatarra para destruir a la CFE y que esa energía se generara a través de las empresas particulares que te iban a dar una tarifa elevadísima, carísima, y lo cual pues no iba a convenir para el consumidor. Pero ¿qué hacen estos ministros? ¿Y qué hacen todos los ministros a nivel Latinoamérica? Pues defienden a estas empresas porque son a las empresas que se deben. Yo lo decía hace rato en otro programa en el que yo hice mi canal, mencionar que era importante que en la reforma judicial se ajustara el tema del financiamiento de las campañas. Si va a haber campañas de los ministros, de los jueces, pues que no entren, pues estos personajes, ¿no? Prácticamente financiar a los jueces, ¿no? Para evitar eso, que se haga transparente de dónde se están ejerciendo este dinero, etcétera, para que no se metan esas empresas que a final de cuentas ponen y quitan presidentes. Felipe Calderón estuvo entregando los recursos, beneficiando a Repsol, a Iberdrola, y cuando termina su gobierno se va como asesor. Eso es lo que hicieron estas empresas que protege la INES-POTISEC. Entonces, es todo un tema lo que dice el presidente, el rescate que se está haciendo a la CFE, y no solamente a la CFE, sino también a Pemex, que es una empresa del Estado, que son empresas prácticamente que ayudan al bienestar del consumidor, etcétera, pues fueron destruidas y ahora se están siendo rescatadas. Y para pasarle el micrófono a mi estimado Sandro, también es importante mencionar que el diálogo, como lo dijo Melissa,
pues el diálogo se dio antes de que iniciara el plan C, porque se consiguió la mayoría. Los ministros no se sentaron, los ministros subestimaron a la gente, no quisieron dialogar con el presidente les decía, a ver, dialoguen, informen, digan esto, nunca lo hicieron, y ahora resulta que Norma Piña ya está abierta, ahora sí va, pero va a los medios corporativos a hablar, con Adela Micha, con sus cuates, con todos ellos, en donde se les van a poner de tapetes y no la van a cuestionar. A ver, ¿por qué no viene desde el norte? ¿Por qué no viene aquí? ¿Por qué no viene a los espacios en donde sí se le va a cuestionar y decir, a ver, ministra, ¿qué se hizo durante muchos años con el Poder Judicial? Que está tan corrompido con los jueces, que liberan todos los viernes, todos los sábados, el sabadazo, a los presuntos delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Hay dos momentos, mi estimado Pepe, amigas y amigos que nos siguen. Me parece que hay dos momentos de la reforma judicial. La del diálogo, digamos, sin respuesta del presidente durante 2 años o 3 o más. Sí, más. No, Pepe, digamos, los ministros estaban ocultos. Recuerdo muy bien cuando fue el nombramiento de Saldívar, que fue uno de los primeros de Arturo Saldívar como presidente. Es la primera vez, al menos que yo, en algunos años que me dedico a los asuntos políticos, públicos y sociales y electorales, es la primera vez que veo que entra a la escena el Poder Judicial, a la escena del debate público, a la escena de la confrontación de posturas, y digamos, de manera muy calmada, el Poder Judicial fue haciendo nota. Después viene el relevo de la magistrada, se me olvida el nombre, que fue atacada durísimo con el tema de su tesis. Esquivel. Que era la propuesta del presidente. Ahí entra otra vez el Poder Judicial, y es en ese momento cuando el presidente entiende muy bien que hay que darle un significado, algo simbólico al movimiento, a la disputa por el Poder Judicial, porque es una disputa de la transformación versus el status quo que existe ahí, y llega el concepto de plan C y se empieza a debatir y empieza a posicionarlo, y es en este momento cuando creo que los integrantes del Poder Judicial pues menospreciaron completamente la voluntad popular, y llega el resultado postelectoral, y ahora los vemos desesperados exigiendo un diálogo que siempre fue, digamos, incitado desde el espacio más importante de información del país, que son las mañaneras. Y pues bueno, hoy vemos, digamos, dos posturas en el fondo. Una legitimación que cuenta, o una postura que es la que tiene la legitimidad popular, los votos, la expresión o la voluntad manifiesta de las personas que participamos en el proceso electoral 2 de junio, y otra la legitimidad televisiva, digamos, esta legitimidad que se construye a través de el imaginario del poder, de los medios de comunicación, y pues no queda nada más que ver cómo se va a resolver las minutas finales cuando esto entre en comisiones, digamos, muy, muy desesperados en el Poder Judicial. Por otro lado, ver al presidente cerrando con esta, digamos, postura que le caracteriza de señalar, de alzar la voz por el proyecto, defender su trabajo y el de millones y de mexicanas y mexicanos. Me parece importantísimo mencionar dos cosas. Yo no soy economista, Pepe, creo que habrá que escuchar y ver los medios sobre economía, pero yo tengo dos datos que siempre veo en las portadas de El Financiero y El Economista. La primera es: Pemex sí genera ganancias. Pemex es una empresa en bancarrota por el desfalco que hicieron durante muchísimos años. Incluso cabe señalar que desmantelaron infraestructura petrolera y seguramente infraestructura también generadora de energía durante muchos años. Pemex se dijo y CFE se dijo que estaban en la ruina. Bueno, pues genera ganancias. Sus niveles de, digamos, sus ventas por exportación, tanto de Pemex
como la CFE, digamos, la venta del negocio genera ganancias por más de 100,000 millones de pesos, que es algo importante, tiene muchas deudas, digamos, pero el desmantelamiento y lo que nos decían en el tiempo de las reformas del Pacto por México, las reformas por México era que era mejor recibir capitales privados. Hoy vemos que no. Y la otra es que el presidente hace bien hablar de los logros porque México es un país que recauda. Y desde la administración pública y su análisis siempre se ha dicho que los políticos no arriesgan a recaudar, ¿no? Los gobiernos no suelen tener las agallas para meterse a temas de reformas, digamos, fiscales. En los asuntos fiscales prefieren navegar con mucha cautela y el presidente de este país, junto con su equipo del sistema de administración tributaria de la Secretaría de Hacienda, sin reforma fiscal, recauda más. Y entonces esto es muy importante porque al final esto es lo que le da la legitimidad al grupo en el poder. Creo que el presidente va a seguir subiéndole tono al discurso para dejar en mejores condiciones, digamos, con menos temor de volcarse a las reformas antes de su periodo. Y me parece que el México que estamos viendo hoy, lo habíamos dicho en algunos programas, es como este milagro, el milagro americano, que antes era el milagro americano, ahora se va a volver el milagro mexicano. O sea, hay grandes inversiones, siguen llegando inversiones al país, hay trabajo, hay empleo. Mucha gente en Argentina, Colombia, está llegando al país para ocupar vacantes de servicios, digamos, mucho de lo que vemos de la decadencia de Estados Unidos en el consumo de drogas y esta expulsión de sus habitantes a la calle. Prácticamente Estados Unidos se está volviendo sus ciudades están teniendo demasiada indigencia y México pues todo lo contrario, ¿no? Camina hacia una buena zona, me parece. Y bueno, también es importante, estimado Sandro, mencionar ahorita que el tema que estabas ahorita hablando sobre de Pemex, ¿no? Que es la más endeudada y que es importante hablar con un economista, como bien dices, para que nos platique, ¿no? Cómo está el tema financiero. Es la más endeudada, tengo entendido, del mundo. Pues es una empresa que desarticularon, que membraron prácticamente, pero ahora es importante mencionar que el partido que desmembró a Pemex y también a la Comisión Federal de Electricidad, pues es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que actualmente está sufriendo una crisis. Alito Moreno se reelige de manera autoritaria, violando el principio de la no reelección, que nace, por supuesto, el PRI en contra de la reelección, es uno de los principios de la Revolución Mexicana, y bueno, sabemos que el PRI está en una decadencia, se está desintegrando, y el mismo Chong, que fue el secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, ya dijo prácticamente dijo, pues, ¿sabes qué? Ahí te ves, voy a hacer mi propio partido, voy a reunir a todos. Entonces, ¿cómo ves esa parte, mi estimado Sandro? Que ya hay divisiones dentro del PRI y el PRI se está desmantelando. No entendieron el por qué perdieron en 2018, tampoco el PAN lo entendió, ya se estaba peleando Marco Cortés y Lozano, el saco de pus, no entendieron por qué perdieron. Correcto. Sí, yo creo que hay un síntoma detrás de lo evidente, que es el nuevo régimen, ¿no? O sea, el régimen que vivimos durante más de 7 décadas, 8 décadas, digamos, principalmente se fue desmoronando a partir de el inicio del siglo XXI, hubo un intento de transición democrática, después hubo algunas alternancias, pero gobernó el mismo grupo, digamos, el debilitamiento del régimen ocasionado por la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y esta nueva oleada, digamos, de democracia popular, lo que trajo fue el último resquebrajamiento de algunos, digamos, partidos de aquel viejo sistema, ¿no? Primero el PRD, segundo vemos el conflicto hace una semana
en un diálogo entre Lozano y Marco Cortés bastante intenso, bastante, digamos, bélico, por decirlo así, políticamente, y hoy vemos algo que yo jamás imaginé, y voy aquí a hacer un paréntesis. Vemos cómo primero, durante mucho tiempo, cuando militábamos en los partidos de izquierda, se nos señaló desde el poder, desde el PRI, desde el PAN, Sí. que éramos conflictivos y peleoneros, ¿sabes? Y chairos, ¿no? Sí, Ya nos decían chairos. Cada que había consejos en el PRD, pues había trancazos y se calentaban. Había sillazos, ¿no? Y estos del PRI, del PAN, decían, no, vean estos salvajes, ¿no? Estos no le convienen al país. Y ver las imágenes del domingo, o sea... Se dieron con todo. Creo que fue en un lugar privado, en una arena de la Ciudad de México, de estos nuevos... El Pepsi Center. Ok, entonces es un lugar privado, rentado, peleándose, forjeceando, o sea, es una imagen que no imaginaba yo ver, en serio, te lo digo con mucha sinceridad. O sea, ver al PRI peleándose contra ellos mismos es justo la antítesis de su parte institucional que los caracterizó y que pudieron presumir durante muchos años, ¿no? Si algo caracterizaba al PRI eran dos mitos que hicieron, digamos, eslogan. Esto de en el PRI somos disciplinados, creo que... No, pues yo creo que no. Ya no creo que no tanto, porque Alito realmente lo que está dando es un manotazo durísimo en la mesa, que esa es otra cosa. O sea, si algo caracterizaba al PRI también era que tenía la capacidad de incluso crear estas corrientes internas para que todos pudieran confluir. Institucionalmente todos tenían cabida. Había la CNOP, la CROC, digamos, todos los distintos entes que participaban en distintas fuerzas se ponían de acuerdo, ¿no? Y siempre era como esta unanimidad. Y ahora vemos que no. Y lo que está originando también es algo que hay que ponerle mucho ojo, pues es la huida o, digamos, el cambio de camisa por parte de muchos actores que seguramente terminarán en el Frente Cívico Nacional. Esta coalición se va a volver el Frente Cívico, y yo creo que pues el PRI le queda algo de agonía, pero sin duda un destino ya como el del PRD, ¿no? Exactamente, o sea, vemos que el PRI va para allá, o sea, va para ese destino, un partido que casi va a durar 100 años. Bueno, yo no creo que llegue al 29, la verdad, pero ¿qué te parece, mi estimado Sandro, si ponemos un video donde dice Chunk que va a ser su partido? Vamos a ponerlo.